Hermanas, qué gusto volver a estar con ustedes, sus misioneros, la familia Delgado Rosaldo en la Huasteca Poblana y Veracruzana. Estamos una vez más juntos en un devocional y hoy lleva por título Orando en todo tiempo. Orar es la bendición de gracia que Él nos ha obsequiado. También es parte de la armadura de nuestro andar diario. Pero pocos queremos experimentar y por muchas cosas nos damos por vencidas rápidamente y no vemos el gran poder que tenemos a diario a través de la oración. Sé que es un tema muy hablado, la oración, pero la oración la podemos hacer en cualquier momento y es no solamente para nosotros, para nuestro beneficio, sino para otros, para obtener bendición, ¿verdad? Pero no hay que orar para tener un control sobre la persona por la cual oramos. En este caso, vamos a ver en 1 Corintios 7:4, en 1 Corintios 11:3, son citas que nos hablan acerca del matrimonio. Pero nos vamos a ubicar en Efesios 5:24. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, orando en todo tiempo. ¿Por qué debo de orar por mi esposo? Orando en todo tiempo por nuestro esposo, hermano. ¿Por qué? No es para querer tener un control sobre él y que tratar a Dios como un títere, una marioneta, de que Él nos conceda tal o cual capricho o como nosotros queremos que sea nuestro esposo. La Biblia nos dice aquí que nosotros debemos de estar sujetas a nuestros maridos en todo. Y en Efesios 5:33 nos dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y una parte del respeto es estar sujetas. Pero entonces, ¿cómo debe de ser mi oración por mi esposo? ¿Por qué orar por él? ¿Cuál es mi verdadero motivo, enfoque para hacerlo? Como primer punto, vamos a ver que es un medio apacible. Muchas veces nosotros queremos con nuestras manos, con nuestros movimientos, con nuestra lengua, ser un poco más agresiva en decir tal o cual cosa de consejo o hasta de orden al esposo. Pero la Biblia nos dice que la oración es un medio apacible de restauración que desea más hacer lo correcto que tener la razón. Vamos al Salmo 85:4. Orando en todo tiempo por nuestro esposo. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Si hay algo que hace cesar la ira de Dios y también cesar nuestra propia ira, nos va haciendo de un temperamento apacible, es la oración. Salmo 23:3, vemos también lo siguiente. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. La oración es para confortar nuestra alma, pero también es para el beneficio de otros. ¿Cuál debe de ser mi verdadero motivo de orar por mi esposo? Que es un medio apacible para restaurarlo, para que Dios lo guíe, para que Dios nos muestre que es más hacer lo correcto que tener la razón. Y una de las cosas correctas que debemos de hacer es orar en todo tiempo. Las oraciones trabajan, son eficaces. Recordemos, la Biblia nos dice, la oración del justo puede mucho. Van trabajando en su tiempo y en su momento. No es como nosotros queremos, ¿verdad? Rápido la respuesta y que sea a nuestro favor, que sea sí. A veces Dios dice, espera, o dice no. Un esposo puede herir tus sentimientos, ser desconsiderado, despreocupado, abusivo, irritante o hasta negligente. Él puede decir o hacer cosas que traspasan nuestro corazón como una astilla, como un cuchillo que va directo a la mantequilla, ¿verdad? Y ya, atraviesa y derrite ahí la mantequilla. Y cada vez que comencemos a orar por él, encontraremos esa astilla
enconada, ¿verdad? Encontraremos ahí algo que nos está lastimando. Debemos deshacernos, quitar esas astillas porque no nos dejarán orar de la forma que Dios espera que lo hagamos por nuestro esposo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Mateo 7:3. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Cuando realmente oremos de una manera como Dios quiere, no de una manera orar por orar. Te pido por mi esposo que tú lo lleves con bien al trabajo. Amén. No, pues eso, yo creo que apenas Dios iba abriendo el trono de la gracia y ya, terminamos. No, o cuando nomás lo hagamos por hacerlo o memorizada, sin realmente pedir que Dios sea el que intervenga y no nosotros, pues no va a pasar nada. Pero cuando realmente oremos, en este caso, por nuestro esposo, dice aquí que vamos a ver que nosotros tenemos una gran viga. Porque a veces vemos y es como un pizarrón blanco y nomás vemos el puntito negro, ¿verdad? Cuando no echamos de ver todas las cualidades o todo el potencial o toda la manera de ser que somos nosotros o que es nuestro esposo o el prójimo. Nomás vemos esos puntos negros, ¿verdad? O como decimos coloquialmente, el frijol en el arroz. Pero cuando oramos verdaderamente a Dios, que Él sea el que actúe, veremos que la otra persona puede tener una paja, sí, pero nosotros tenemos una viga. Y entonces es cuando nosotros podemos ir despojándonos de todo aquello que sentimos por aquella otra persona, que a veces es ira, enojo, coraje, gritería y demás. Cuando el corazón se endurece, no hay visión de la perspectiva de Dios. Recordemos que aquí el que importa siempre en nuestras vidas es Dios. Dios y lo que Él manda, su voluntad, su palabra. Y cuando nuestro corazón esté muy endurecido y con una gran viga enconada, pues no podremos tener la visión de la perspectiva de Dios. Cuando oramos, nuestros corazones se vuelven suaves para Dios y es como así recibimos la visión, su voluntad de lo que Él quiere, cómo nosotros debemos de actuar en nuestro matrimonio y cómo debemos orar específicamente por nuestro esposo. ¿Por qué debemos orar por nuestro esposo? Porque el enemigo ya tiene un plan ideado para la destrucción de tu matrimonio y de mi matrimonio. Muchas cosas difíciles hay que suceden en una relación matrimonial y en realidad son parte del plan del enemigo preparado para minar la relación, ¿verdad? Él no se duerme, él anda buscando un lugar para donde poder nos accesar y hacer daño. La Biblia nos dice en Lucas 10:19, he aquí, dice, yo os doy potestad. Él nos ha dado un poder que es la oración para nosotros orar a favor de nuestro esposo. También, ¿por qué debemos orar por nuestro esposo? Porque podemos llevar o exponer ante Dios en oración cualquier cosa que tenga controlado a nuestro esposo y orar para que sea librado, conforme a su tiempo, conforme a su voluntad de Dios, de Él, ¿verdad? De Dios. En este caso, sabemos que muchas cosas puede ser un alcoholismo, puede ser exceso de trabajo, puede ser depresión, alguna enfermedad, alguna ansiedad, temor, fracaso, no sé, vagancia, etc. La Biblia nos dice que Dios tiene ese poder para liberarlo, ¿verdad? Dice en el Salmo 18, 17 al 19. 17 al 19. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. A lo mejor nosotros no batallamos con lo mismo que nuestro esposo batalla. Y nosotros podemos decirle, ay, pero es que es bien fácil. ¿Por qué no haces esto o aquello? ¿Por qué no
te liberas de eso, ¿por qué no lo dejas? Pero nosotros batallamos con otras cosas que ellos no. Pero nos vemos que son, para ellos, dice, eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Nosotros debemos orar que si nosotros humanamente no podemos hacer nada, que sea el Dios el que actúe y que sea Dios el apoyo de ellos y que Él sea su libertad. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí, no estamos hablando de que no conozcan a Cristo o de que no tengan a Cristo en su corazón, muchos de ellos, pero hay mucho pecado enraizado y tienen que ser liberados. Dice, me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Que Dios ayude a nuestros esposos a poder ser liberados. Entonces, ¿por qué debo de orar por mi esposo? Porque es un medio apacible de restauración, porque las oraciones trabajan a su tiempo y a su momento y son contestadas por nuestro Señor, porque el enemigo ya tiene algo planeado para que nuestro matrimonio caiga. ¿Por qué debo de orar por mi esposo? Porque puedo exponer ante Dios cualquier cosa y cualquier situación que mi esposo esté llevando para que él sea librado de aquello. Como punto número 2, vamos a ver cómo ser la ayuda de tu esposo, el instrumento que Dios quiere usar, que esa es nuestra principal función, ser ayuda. Como número 1, vamos a ver que hay que orar cada día. Si es específico, hermana, por nombre y apellido de nuestro esposo. En este caso, mi esposo, Eliseo Delgado Aguirre. Orar cada día, Señor, ser específica, es que cierta situación que tenga, enfermedad, en nuestro caso, que es siervo de Dios, que Dios le dé guía, que Dios le dé luz, que Dios le ayude en su trabajo, que le dé sabiduría en la toma de decisiones. Muchas cosas podemos orar por ellos. No solamente, Señor, te pido por mi esposo, que lo lleve y lo traigas con bien. Señor, te pido para que cobre toda la quincena completa y me la dé enterita. No, debemos de orar por cosas y sobre todo peticiones ante Dios espirituales y conforme a su voluntad. Cuando nosotros oramos cada día por nuestro esposo, sale todo lo que hay en el corazón. Poco a poco se va depurando, va saliendo lo que no es bueno, las heridas, el rencor, la falta de perdón, a veces de nosotras. Y porque al principio cuando uno a lo mejor empieza a orar, hay tantas cosas que a veces durante el día, durante los meses, durante los años, se va uno lastimando en las acciones y en los hechos, en las palabras, que entonces decimos, ay, yo no quiero orar. Ay, pues bueno, voy a orar nomás porque Dios me lo manda, que hay que orar y ya. Y pues entre ellos voy a incluir a mis hijos, eso sí, y puedo orar hasta por los hermanos de la iglesia y al final por mi esposo. No, nuestras prioridades deben de ser diferentes, porque nuestro principal ministerio es nuestro esposo, nuestros hijos, la iglesia, nuestro prójimo, y ahí te vas con los demás. Entonces, debemos orar como nunca antes lo hemos hecho, con toda honestidad. Dice el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Muchas veces nosotros no queremos decir eso, porque sabemos y ahí vemos la viga, ¿verdad?, que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, y decimos, ay, no, ¿cómo me va a examinar el Señor? Y probarme y conocer. Él nos conoce, hermana. Y si nos conoce a nosotros, conoce mucho mejor también a su esposo. Nosotros hay cosas que a lo mejor ni nos imaginamos, no entendemos, no percibimos, pero Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve, puede ayudar a nuestro esposo. Y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Orar por nosotros, pero orar cada día por el nombre de su esposo y ponerlo en sus manos, que Él sea el que examine, Él sea el que pruebe, Él sea el que conoce todos los caminos, Él sea que a través de las oraciones Él obre en la vida de su esposo. Preguntarle a Dios qué puede hacer
para mejorar las cosas. Muchas veces uno dice, pues ya hice todo lo que a mis manos está, pero Señor, ¿qué más puedo hacer para hacer la ayuda que tú me has mandado a hacer? Sí, hay que orar por él. Y si va a tomar decisiones, orar por él, mostrar su voluntad. Sigue orando. Y él dice, yo tengo el control de todo. Yo lo puedo calmar. Yo puedo hacer las cosas que tú no puedes hacer solamente a través de la oración. La oración cada día edifica algo positivo, da descanso y consuelo. Nosotros podemos descansar en Dios a través de la oración. Reconocer, hermanas, que hay mucho en juego por perder. ¿Cuáles son esas cosas que podemos perder? Las bendiciones en nuestro matrimonio que deseamos y el cumplimiento de ellas. Ya Dios ha preparado, Dios instituyó el matrimonio y ha preparado bendiciones para esas dos personas, ¿verdad? Que ya se unieron en matrimonio. Pero nosotros tenemos que orar día con día para que esas bendiciones no se pierdan. Hay que orar por la unidad en el cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo que por la unidad en el cuerpo? Hermana, ¿se imagina usted que en mi caso a veces yo sufro de dolores en mi cuerpo por la situación de mi enfermedad y nada más decir, te pido por la parte derecha de mi cuerpo y la parte izquierda de mi cuerpo no? Te pido por mi mano derecha, pero por mi mano izquierda no. Y así igual el pie, el ojo, pues no, hermanas, somos totalmente un cuerpo. Y cuando nos casamos somos una sola persona, una sola carne. Entonces, podemos imaginarnos orando por el lado derecho de tu cuerpo y por el lado izquierdo no. No sostener, no proteger. Dice, pero hay del solo, porque no habrá segundo que lo levante. ¿Cómo podemos nosotros orar? Señor, te pido que me bendigas, que me ayudes, que me fortalezcas, que me guíes. Y muchas veces nos estamos dando cuenta que no hemos orado en todo el día o en toda la semana o no sé cuánto tiempo por nuestro esposo. Cuando somos una sola carne, los dos lados en sí del cuerpo se afecta, aunque nomás esté afectada una cierta parte, si algo está afectado, nos va a doler a nosotras. Debemos orar por todo el cuerpo, que es en sí el matrimonio, porque si solo oramos por un lado, no veremos las bendiciones que deseamos y el cumplimiento de ellas. Estamos siendo egoístas, no estamos siendo como dice 1 Corintios 13, no busca lo suyo, o sea, hay que buscar también lo del otro. Lo que le sucede a tu esposo, nos sucede a nosotras, hermana. Y no puedes evitarlo. ¿Por qué debemos orar por ellos? Porque decidimos, muchas veces, hermanas, no oramos porque decidimos creer en las mentiras del diablo. Decimos, ay, ¿para qué perder mi tiempo orando por esta persona? Él nunca va a cambiar. Pondrá cualquier cosa Satanás para que caigamos nosotros. Baja autoestima, orgullo, como les mencionaba ahorita, orar nomás por nosotras y por nuestro cónyuge, ¿no? Por necesidad de tener la razón. Es que, ¿cómo voy a orar? Porque entonces sería como que yo le estoy dando la razón a él y lo que importa es que yo tengo la razón. Es más importante, hermanas, hacer lo correcto que tener la razón. No importa si la otra persona se burla y dice, yo tengo la razón. Ok, lo más importante es hacer lo que Dios nos ha mandado en su palabra. A veces, muchas veces, el enemigo nos manda cosas como rendirnos a esos deseos egoístas como primero yo, ¿verdad? Primero yo. Y no debemos de ser así. La Biblia nos dice, ¿cómo puedo hacer yo ayuda? Primero, orar cada día por él. Pedir cómo podemos ser mejor ayuda. Reconocer que hay mucho en juego por perder, ¿verdad? Y entre eso que hay mucho por perder, el diablo busca que no haya un futuro para nuestro matrimonio. Tratará de convencernos con sus mentiras. Recordemos que él es el padre
de mentira. Y cuando habla mentira, de suyo habla. Nos dirá como esas mentiras que siempre escuchamos en las mujeres. Es que él nunca va a cambiar. Tus fracasos son irreparables. Como si Dios no hubiera tenido misericordia y amor y perdón hacia nuestra persona, nosotros no queremos proporcionárselo a nuestro cónyuge, a nuestra misma carne. También decimos, no hay esperanza para la reconciliación. Esto ya se acabó. Tú vas a ser más feliz con otra persona. A veces Satanás mete ese pensamiento, es mejor dejarlo o dejarla, dicen los hombres, porque yo voy a ser feliz, más feliz, o feliz con otra persona. Y esas solamente son mentiras del diablo. Recordemos que el matrimonio también es un ejemplo de Cristo con su iglesia, y Cristo no anda en busca de otra iglesia. Él tiene su iglesia, la que Él eligió, compró y redimió con su sangre. Él te va a decir lo que tú quieres creer y escuchar. Casi siempre, hermanas, uno anda buscando el consejo, pero nunca busca el consejo de Dios, porque el consejo de Dios también nos hará ver que nosotros tenemos una gran viga. Nuestro cónyuge puede tener la paja, pero nosotros tenemos una gran viga, y lo que queremos es que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Quiere que le creamos a Él para que no haya posibilidad a un futuro en nuestros matrimonios. Creemos mentira y nos hará insensibles, endurecidos, y vamos a perder la gran bendición que Dios nos ha dado. Y como tercero y último punto, hermanas, debemos aprovechar el poder de la oración. El poder de la oración está a nuestro libre alcance, a nuestro libre acceso para ir al trono de la gracia en específico y pedir que Él sea el que restaure, pedir que Él sea el que trabaje a través de la oración en la vida de mi cónyuge, pero también en mi propia vida. Como inciso A dice, nos da esperanza y fe. Y vamos ahí a las escrituras en el profeta Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Aquí vemos ciertas situaciones, cierto ejército de animales que habían hecho estragos durante años. Pero la promesa aquí dice que Él va a restituir todos esos años. Él va a restaurar. Dios nos da esperanza y fe. Muchas veces decimos, pero ¿para qué orar? Si ya llevo 10, 15, 20 años así, de esta manera. O unas personas dicen, o ya me acostumbré, o algunas dicen, es momento de abandonar el barco, es momento de dejarlo, porque ya son muchos años. ¿Quién me va a devolver a mí? Dicen muchas mujeres. Todos esos años, aquí dice la palabra de Dios, que dice Él, yo os restituiré. Dios restituirá todos esos años, dándonos esperanza, dándonos paz, fe, restauración. Todo lo que ha sido devorado por la oruga, menciona aquí, por aquel dolor, ¿verdad? Aquellas lágrimas, aquella dolor emocional, dolor, dice que a veces no hay golpes en el matrimonio, pero hay palabras que son como espadas. Pero Él va a restituir todo eso que se devoró la oruga, que destruyó el saltón, la desesperanza. A veces decimos, es que no hay esperanza, pero en Dios sí lo hay. Que se ha comido el revoltón, la dureza en el corazón. Eso cuando ya no queremos orar, que ya está endurecido, cauterizado el corazón a favor de la otra persona. Y lo que ha hurtado, la langosta, la falta de perdón. Muchas veces en el matrimonio lo que afecta es comunicación, sí, pero también puede haber comunicación, pero mucha falta de perdón. No queremos otorgar el perdón. Dios nos ha dado esa capacidad de que tenemos la mente de Él, de que tenemos un nuevo corazón y que somos una nueva criatura en Él y podemos
dar lo que Él nos ha dado, que es el perdón. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoraron esos ejércitos, ¿verdad? Todos esos pecados, todas esas cosas que pasaron malas, Dios puede restaurar para resucitar. Hay matrimonios que realmente están muertos en vida, ¿verdad? Pudieran ser que físicamente se ven juntos, ante la sociedad, ante las personas, pero realmente están muertos. Solamente Él es capaz de ver su habilidad para resucitar el amor y la vida en los lugares muertos. Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Hay muchos matrimonios que ya están destruidos y casi muertos, pero Él es la resurrección. Él puede resucitar esos matrimonios. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:14, 1 Corintios, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Hay que creer su palabra. También a nosotros como esposos, como familias, como personas nos puede restaurar, nos puede resucitar de andar en muertos prácticamente, de dando mal olor, mal testimonio como matrimonios. Las oraciones como esposa por nuestro esposo tienen un efecto mayor sobre él que aún el de las mamás. A lo mejor aquí algunas madres van a decir, ay, pero ¿cómo la hermana dice eso? Lo dice porque en mi caso yo no tengo hijos, pero la Biblia nos dijo en Mateo 19:5, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estamos orando por esa misma carne de nosotros. Así que en el caso de la mamá, sí, Dios le permitió esa bendición de tenerlo en su cuerpo mismo y de Dios dar la vida a través de ese cuerpo y de esa mamá, ¿verdad? Pero nosotros con nuestro esposo somos una sola carne y nuestras oraciones son para ser un equipo, unidos en la presencia de Dios y el Espíritu que nos une y añade el poder de la oración. ¿Se acuerdan? Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Va a haber muchas cosas que van a querer romper, destruir, matar, ¿verdad? Pero Dios lo puede restaurar, resucitar, si así Él lo quiere, y si nosotros se lo permitimos, ¿verdad? Como conclusión, un corazón dispuesto a luchar en oración día por día por nuestro esposo, crecer durante tiempos difíciles y esperar por el corazón y porque el amor Dios lo resucite. La voluntad de Dios es derrumbar todas esas barreras y sacarnos de ese abismo. Él puede sanar las heridas y traer un nuevo corazón, un nuevo amor a nuestra vida, un nuevo amor por nuestro esposo, que a lo mejor uno dice, ya no siento amor. Dios dice, el amor todo lo puede y el amor no deja de ser. Nada ni nadie más puede hacerlo. Muchas veces nuestro esposo está atrapado en una red de su pasado, una vida antigua o carnal o algo que le está estorbando y le deja incapacitado para ser diferente. No demos por perdido nuestro matrimonio. Pidamos a Dios un esposo nuevo. Y le dice la hermana, ay, todo lo que la hermana dijo, en esto me gustó este punto. Pidamos a Dios un esposo nuevo, pero nuevo en el sentido bíblico, una nueva criatura en Cristo, no que nos busquemos un esposo nuevo, sino la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, que sea Cristo y la oración quienes trabajen en el corazón de nosotras, pero también de nuestro esposo, para darnos un esposo nuevo. Vale el esfuerzo de caminar a la manera de Dios y esa es la única manera de salvar nuestro matrimonio. Orando en todo tiempo, hermanas. Ahorita en este caso puse por nuestro esposo, pero también podemos orar en todo tiempo
por muchas cosas más. Pero recordemos que nuestro principal ministerio es nuestro esposo, nuestra familia que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Que seamos la ayuda idónea que Él desea. Dios les bendiga, hermana. Esperamos vernos en otra ocasión más.